Muy bien, bienvenidos nuevamente a nuestro servicio dominical. Damos gracias a Dios que nos puedan acompañar este día aquí en la iglesia. Una bendición poder reunirnos como iglesia y cantar al Señor, adorarle y también aprender más de Él por medio de su palabra. Me gustaría que me acompañen en su Biblia al capítulo 5 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, para continuar con esta serie en base a este Evangelio. Espero que si has tenido oportunidad de participar los últimos domingos, espero que esté siendo para ti de bendición esta serie de estudios. El Evangelio de Juan presenta un desafío interpretativo. Cada semana pierdo algo de cabello estudiando esto, porque de verdad lo comentamos al inicio de la serie. El apóstol Juan utiliza un tipo de escritura que en la lectura parece simple, pero el contenido es bastante profundo y complejo, y a veces podemos quizás tomar superficialmente algunas frases o palabras que se vierten en este evangelio, lo cual tenemos que tratar de encontrar el espíritu de lo que el escritor y el Espíritu Santo quisieron decir en estas palabras, a pesar del tipo de escritura. En la Biblia hay al menos una veintena de géneros literarios diferentes que se usan, como poético, histórico, de relato, de prosa. Hay homilías y también como el Evangelio de Juan, lo cual cada uno presenta un desafío de interpretación en ese sentido. Espero que los domingos, los mensajes de los domingos estén siendo de ánimo para ti a partir de estudiar juntos este Evangelio. El capítulo 5 del libro de Juan nos habla de un milagro que va a hacer el Señor Jesús a favor de cierto paralítico, ¿cierto? En tu Biblia debe haber un subtítulo que dice el paralítico de Betesda. Y la Biblia aquí nos va a mostrar, por lo menos en este Evangelio y la línea de tiempo que está siguiendo Juan, vamos a decirlo de esta manera, el primer milagro público de Jesús. La primera señal que Jesús hizo fue un milagro, vamos a decir, secreto o íntimo en las bodas de Canaán, ¿cierto? Cuando su mamá le pidió que pase a la cocina y vieron ahí que las tinajas estaban vacías, entonces él a pedido hizo esta obra y trajo de alguna manera gozo en esa fiesta cuando se había acabado, porque bueno, se había acabado ese líquido, ¿cierto? El segundo milagro de Jesús lo vemos en el capítulo 4, donde él sana al hijo de un noble. Se acercó a Jesús cierto hombre y le habló de una dificultad que tenía su hijo, y él le habló ahí en privado, y Jesús le dijo, bueno, ve, tu hijo va a ser sano. Y la Biblia dice en el capítulo 4, versículo 54, esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hasta el momento las señales que se retratan o relatan aquí en el Evangelio de Juan son íntimas, privadas, o por lo menos no son públicas en este sentido como algo muy espectacular. Pero ahora Jesús va a hacer un milagro de otra índole, un milagro que va a hacerse más notorio y público en cuanto a las personas y también en cuanto a los religiosos de Jerusalén, y va a ser esta sanación de este paralítico. Vamos a dar lectura del milagro, algunos versículos para ir entendiendo esta historia, pero nosotros queremos llegar al versículo 19 y de ahí sacar el mensaje para el día de hoy. El milagro que se relata aquí es como la excusa que usa Juan para unas verdades o unas declaraciones que Jesús va a hacer a partir del versículo 19 en adelante. Entonces él toma este milagro como algo que va a gatillar, ¿cierto?, unas declaraciones o afirmaciones que va a hacer el Señor Jesús, y el énfasis no está en el milagro, sino en las declaraciones del Señor Jesús. Y ahí quisiéramos centrarnos nosotros, pero tenemos que de todas formas dar contexto
de los primeros versículos. Y dice el versículo 1: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No se nos menciona qué fiesta es. Algunos especulan probablemente tuvo que haber sido Pentecostés, la que seguía a la Pascua, ¿cierto? Porque se nos relató que Jesús en la Pascua entró al templo y lo purificó en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, 50 días después, por eso Pentecostés o Penta viene de 5, ¿cierto? 50 días después sería la Pascua. No tenemos ese detalle. Se menciona que es, versículo 1, una fiesta judía. Nuevamente, el énfasis no está en estos detalles. Más adelante es el punto de lo que aquí aparentemente el apóstol quiere enseñarnos. Versículo 2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después de que se haya movido el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, aquí no se nos menciona si esto es cierto o no. Esto, algunos, digamos, está como dividida la opinión frente a esta situación, ¿cierto? Algunos dicen que solo se trata de una especie de como un mito, como una especie de creencia popular de la época, ¿cierto? Respecto de este supuesto ángel que de vez en cuando bajaba al estanque, movía el agua y después era sanado de la enfermedad aquel que llegaba al agua primero. Algunos dicen que tal vez, nuevamente, esto es una historia, un milagro que está utilizando el apóstol Juan y el Espíritu Santo para más adelante probar un punto. El énfasis nuevamente no está en el milagro ni en los detalles, y no debemos perdernos en esto. Podremos estar horas hablando de si el estanque, de qué forma, las medidas, el ángel era verdadero o no, consultando historiadores o escritores u otros evangelios. No está el punto ahí. Yo personalmente creo que se trata de algún tipo de creencia nada más de la época, casi como no mitológica, pero sí como una creencia. Y creo que los detalles están aquí. En versículo 2, por ejemplo, se habla de las puertas de las ovejas, o este estanque cercano a las puertas de las ovejas. Bueno, recordaremos que aquí en este evangelio se ha hecho énfasis a Jesús como un cordero, el cordero de Dios. También se menciona el elemento, ¿cierto? Como versículo 4, el agua del estanque que se mueve o está estática, y esto da vida o no, ¿cierto? O da sanación o no. Jesús en el capítulo 4 habló de ser el agua viva y dar agua de vida, ¿cierto? Con la mujer en el pozo. Entonces parece que son estas como pequeñas coincidencias que hacen que tenga relación, digamos, este milagro, o se traiga a colación en esta parte. 5. Había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús le vio acostado, supo que llevaba ahí mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? Esta es otra como, relación del milagro, o de pequeño detalle del milagro, que aparentemente tiene que ver con la cultura judía o la audiencia de la época. El versículo 5 se nos menciona que esta persona lleva 38 años enferma, y la nación de Israel vagó 38 años en el desierto, según el libro de Deuteronomio, ¿no? Entonces siempre se utiliza como 40 como referencia, pero la exactitud habla de 38, o la ley habla de 38. Entonces puede ser que ven, estos son los detalles que más o menos importan de este milagro, ¿cierto? Y estos como simbolismos que hay. El agua que puede sanar. Si te acercas a la puerta de la oveja, el cordero te puede redimir. Y no importa el tiempo, ¿cierto? 38 años, tú puedes ser salvo o sanado. Quizás tenga que ver con eso. Pero aquí se nos presenta esta persona que lleva tanto tiempo en esta condición. El versículo 6, Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? 7, el hombre responde: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos de aquel dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito levantar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y entonces se preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado. La palabra también puede significar escabullido entre la gente que estaba en aquel lugar. En este punto Jesús ya está llamando la atención de las personas. Ya anda con 12 discípulos para todos lados. Hay muchas otras personas que le siguen, ¿cierto? Por los milagros o por la fama que se está generando en la zona. Y a través de este milagro Jesús sale a la escena pública abiertamente. En esta faceta milagrosa o de sanaciones que él hizo. El versículo, por favor. Versículo 12. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te sanó? Esto llamó la atención de los religiosos de la época. Ellos habían establecido 39 leyes para el día sábado de cosas que no se podían hacer. Y una de esas era la carga. No se podía transportar cosas, ¿cierto? Nadie se podía mudar, ni siquiera un paralítico cuyas posesiones era solo un montón de trapos, ¿cierto? Podía cargar nada ni hacer nada en día de reposo. Y ellos no están asombrados del milagro, sino de que se viole la ley. Versículo 14. Después el paralítico halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fíjate de nuevo, no se nos menciona concretamente que él haya sido salvo, solamente su sanación física. Probablemente lo fue a partir de la declaración, versículo 7, Señor. Tal vez haya sido salvo, esperemos que sí. Nuevamente, el énfasis no está en el milagro o los pequeños detalles del milagro, porque esto lo utiliza como, esta es la circunstancia que va a gatillar una nueva situación para el Señor Jesús, que es la persecución, la conspiración, la oposición que va a haber frente a los religiosos hasta la cruz inclusive. Versículo 16, por esta causa, por este milagro que fue notorio a todas las personas y que nadie quedó, digamos, por lo menos en el sector, ajeno a lo que había sucedido. Por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Él, de alguna manera diciendo: puedo hacer lo que quiera en el día de reposo, porque, bueno, mi Padre también hizo lo que quiso y tiene la autoridad para hacerlo. Versículo 18, por esto los judíos aún procuraban más todavía, procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y aquí está la frase, haciéndose igual a Dios. Jesús entonces pasa de los milagros en la intimidad a los milagros públicos, y esto no quedó indiferente para los religiosos de la época, los cuales se consternaron por, primero, que violara el sábado y después que asumiera que él tenía el mismo derecho que el Padre lo viole, o hacer milagros en el día de reposo. ¿Quién te crees que eres? Más o menos están diciendo ellos. ¿Por qué te crees que eres igual a Dios? ¿Por qué hablas de Dios como si fuera tu Padre? ¿Con qué autoridad, cierto? ¿Y bajo qué prerrogativa tú haces estas afirmaciones? Bueno, Jesús respondería, versículo 19, lo primero, que es que Él hace lo que Dios hace, porque dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo
y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras todavía les mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. En lugar de Jesús negar las acusaciones, las aprueba, las confirma. Ellos dicen, ¿qué te crees, el Hijo de Dios acaso? ¿Qué te crees, que el Padre es igual a ti? Y él dice, es exactamente lo que estoy diciendo. Wow, entonces ellos deben haber quedado choqueados, me imagino. No dice nada la Biblia en este punto sobre la reacción de ellos, pero él no niega, confirma lo que ellos están diciendo. Es exactamente lo que quiero decirle. Versículo 17. Cuando yo hablo de que mi Padre, digamos, trabaja y yo trabajo, cuando hablo de mí en los mismos términos que Dios, es porque yo hago lo mismo que Dios hace. Versículo 19. Dice, todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Por favor, mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 10. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Aquí hay una afirmación antiguo testamentaria que hace Dios por medio del profeta Isaías y dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, ¿cierto? Dios por medio de Isaías, para que me conozcáis, y fíjate lo que dice, y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, Jesús haciendo esta afirmación está diciendo, bueno, yo soy igual a aquel Dios de que ustedes los judíos creen, predican y enseñan. Tenemos la misma naturaleza, hacemos lo mismo. Y no hay tiempo para verlo ahora con detalle, pero tú puedes ver cada atributo mencionado de Dios en el Antiguo Testamento, confirmado y llevando en un paralelismo a Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que Dios en el principio hizo todas las cosas. Y cuando tú vas a las cartas de Pablo, se nos menciona que Cristo es el que hizo todas las cosas. Se nos menciona en la Biblia que Dios puede, digamos, mostrar misericordia, y cuando vamos más adelante, Cristo hizo misericordia también por nosotros, y los mismos atributos de Dios son aplicados, según la palabra de Dios, al mismo Señor Jesucristo. Y aquí hay un punto que nosotros debemos marcar. O bien Jesús es quien afirma ser, o es un mentiroso. Si es un mentiroso, bueno, la verdad que terminando esta vida, y la verdad que no perdimos mucho, pero si es quien afirma ser, hay mucho en juego para las personas. Y las afirmaciones de Jesús van en esa dirección. Él quiere que los creyentes, los discípulos y los incrédulos sepan que Él tiene la misma autoridad que Dios. Porque, versículo, entonces, por ejemplo, 18, como ellos afirmaban que Él se hacía igual a Dios, viene a confirmarlo Jesús con sus propias palabras inmediatamente. Él afirma ser uno con el Padre en sus obras, en lo que hace. Sanar a un hombre en el sábado era pecado, según las leyes humanas de los fariseos. Si tenían que acusar a alguien, entonces tendrían que acusar al Padre mismo, a Jehová mismo, porque Él afirmaba hacer lo que el Padre le mostraba y le mandaba, y lo mismo que Él hacía. Versículo, por favor, 20. Porque el Padre ama al Hijo, y mira lo que dice, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. En el Evangelio de Juan, un poquito más adelante, en el capítulo 10, Jesús diría, yo y el Padre uno somos. Ellos dos trabajan juntos, haciendo las mismas obras de la misma manera, con la misma autoridad y por ende con los mismos resultados para las personas a quienes se aplican estas cosas. Debido a que el Padre, versículo 20, ama al Hijo y le muestra sus obras, entonces hay una relación cercana, una dependencia entre ellos, una cooperación, lo cual indica que Jesús tiene la misma autoridad que Dios para hacer las mismas cosas que Dios hace. Los ciegos
religiosos no podían ver lo que Jesús estaba haciendo porque no conocían ni al Padre ni al Hijo. Y hoy en día hay muchas personas que intentan hacer lo mismo, saltar al Hijo y adorar a Dios únicamente. Y hablan de Dios y manejan un lenguaje pseudo religioso y Dios te bendiga y Dios no sé qué y utilizan a Dios y quieren creer en Dios. Pero déjame decirte algo, no puedes creer en Dios si no crees en Cristo. Porque Cristo y el Padre son uno. No significa una sola persona, sino uno en esencia o comparten la misma naturaleza. Y Jesús puede hacer lo que Dios hace justamente por eso. Versículo 21, aquí declararía Jesús no solo que Él puede hacer lo que Dios hace, sino que puede dar también lo que Dios da. Porque, dice el 21, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí no solo significa como volver de la muerte a alguien, como más adelante lo haría con Lázaro, o como en el pasado también lo hizo con algún profeta. Aquí está hablando no solo de la vida física, la vida natural, sino también de la condición espiritual de las personas. Jesús al ser uno igual que el Padre, Jesús al estar en esta comunión con el Padre, dependencia mutua, Jesús al tener la misma autoridad puede hacer lo que el Padre hace, por lo tanto dar también lo que el Padre da. Puede dar misericordia, puede dar gracia, puede dar vida eterna, si así lo considera correcto. Él puede dar mucho más que un levantamiento físico o una sanación de una condición, como lo hizo con el paralítico. Pareciera que Jesús se está refiriendo más bien aquí a la dádiva de vida eterna a los que están muertos espiritualmente. Y una de las prerrogativas de la divinidad es que Él tiene el derecho sobre la vida y la muerte. Mira lo que dice el capítulo 43 de Isaías nuevamente, pero el versículo 11. Isaías capítulo 43, versículo 11, dice la Biblia lo siguiente. Yo Jehová, fuera de mí, mira lo que dice, no hay quien salve. Al hacerse Jesús igual a Dios, se asume, digamos, por una cuestión lógica, que Él tiene los mismos atributos, autoridad, esencia, para hacer lo que Dios hace y para dar lo que Dios da. Vida eterna si lo quisiera, salvación eterna si lo quisiese. Y versículo 22, dice la Biblia lo siguiente. Él puede hacer lo que Dios hace, dar lo que Dios da y además juzgar lo que Dios juzga. Porque dice la Biblia, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Al ser igual a Dios, le deja en la misma condición autoritativa de honor como un juez que puede determinar el destino eterno de una persona, de un alma, de un individuo. Para el judío ortodoxo, Jehová era juez de toda la tierra, según el libro de Génesis. Y nadie se había atrevido a darse ese mismo título. Pero Jesús lo hace con toda autoridad. Al afirmar ser juez, afirma ser también Dios. Mira lo que dice Isaías 43, versículo 25. Isaías 43, versículo 25. Dice la Biblia lo siguiente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios puede determinar aquello, porque es el único que tiene dicha autoridad y honor. Y Jesús asume tener las mismas. Esto es algo interesante, hermanos, para los creyentes en este punto.
Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La realidad es que muchos de nosotros, también por la costumbre y un lenguaje medio evangélico, seguramente creemos o decimos creer en un Señor Jesucristo. ¿Alguno acá diría que Jesús es su Señor, hermanos? ¿Amén? Esa palabra implica muchas cosas que a veces en la práctica no se ven tanto en nuestra vida. Si Él es nuestro Señor, somos sus esclavos, sus siervos. Si Él es nuestro Señor, Él debería estar en una especie de pedestal, atril, allá arriba, y nosotros como súbditos de Él. Si Él es nuestro Señor, debería haber honor de nuestra parte hacia Él, mostrar pleitesía y honra. Y la pregunta sería si lo hemos estado haciendo o no recientemente. Si nuestros actos, comportamientos y las motivaciones por las cuales hacemos las cosas muestran una honra al Padre y al Hijo o no. Si estamos siendo siervos o no. Aquí Jesús dice que Él puede juzgar lo que Dios mismo puede juzgar, porque Dios le dio esa autoridad de juicio a Él. Versículo 22. Todo juicio dio el Padre al Hijo. Todos seremos juzgados alguna vez por Jesucristo. Toda rodilla un día debe doblarse ante este juez y mostrar la honra, ya sean los creyentes en una resurrección de vida o los incrédulos para su condenación eterna. Pero toda rodilla será doblada. Este juez, esta autoridad, está por encima de cualquier autoridad que podamos imaginar. Y nosotros como creyentes debemos honor a este Señor. El hecho de que Jesucristo es el juez designado por el Padre debiera hacer que los hombres le honremos. Aquí hay una tremenda afirmación, versículo 23. Si no honramos al Hijo, no estamos honrando al Padre. Y nuevamente, los creyentes, los incrédulos están perdidos, pero los creyentes muchas veces, nuevamente, intentan hablar de Dios y tienen a Dios en su boca todo el día, pero no a Cristo. Y no funcionan así las cosas. Honramos a Cristo y en consecuencia honramos a Dios. Servimos a Cristo y en consecuencia servimos a Dios. Obedecemos a Cristo y por consecuencia estamos obedeciendo a Dios. Creemos en Cristo y por consecuencia estamos creyendo en Dios. Y ese debería ser el orden de los factores en este punto. No puedes tener ninguna relación con Dios si no estás bien con Jesucristo. No puedes decir que estás haciendo algo para Dios si no está Cristo de por medio, como motivo, como móvil para hacer las cosas que hacemos. Si no honramos, versículo 23, al Padre, no estamos honrando al Hijo. Los religiosos dicen que adoran a Dios, pero niegan la deidad de Jesucristo. Estos no tienen ni al Padre ni al Hijo. Aparte de Jesucristo, no podemos conocer al Padre, ni adorar al Padre, ni servir al Padre. Estas declaraciones de Jesucristo son importantes como contestación a los religiosos que cuestionaban diciendo, pero ¿quién te dio la autoridad? ¿Y por qué haces estas cosas? Bueno, porque yo puedo hacer lo mismo que Dios hace y dar lo mismo que Dios da y juzgar en la misma medida que Dios juzga. El paralítico no se podía acercar a Jesucristo por una incapacidad física, él tuvo que ir hacia él. Pero los religiosos parece que tenían una incapacidad espiritual de no creer estas palabras. El versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y nosotros este versículo tal vez más o menos lo conocemos, alguna vez lo hemos escuchado o memorizado en una escuelita bíblica cuando éramos chicos, o tal vez has sacado el pan de cada día, ¿cierto? Y decía, el que viene a mí no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y qué bonito.
Pero estas declaraciones son sostenidas, esta declaración es sostenida por las anteriores. Las personas que creen en Él, que creen en su palabra, pueden pasar de muerte a vida porque Él es igual a Dios. Si Él no fuera igual a Dios, estas palabras serían palabrerías baratas y no tendrían ningún fundamento. Y así debiéramos hacer con todas esas declaraciones que aparecen en los evangelios del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando Él habla del perdón. Bueno, porque Él es Dios y nos está mandando, debiéramos obedecer porque eso es lo que le honra a Él y al Padre. Cuando se nos manda a evangelizar o a predicar el evangelio, Él dice, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Entonces, discutimos sobre si ir o no ir. Pero no estamos cuestionando y debemos cuestionar y debemos considerar quién es el que dice esas palabras. No es el pastor, no es un hermano, no es la Biblia, es Dios mismo quien nos está mandando estas cosas. ¿Acaso lo sientes así en tu vida? ¿Acaso las palabras de Jesús las consideras de esta forma? ¿Cómo piensas acerca de Él? Él dice que tiene el mismo poder y autoridad para hacer lo que Dios hace, dar lo que Dios da, juzgar lo que Dios juzga. Y eso debiera ser para nosotros un incentivo a creer y obedecer y honrarle verdaderamente. Mira lo que dice 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y si has asistido varias veces a la iglesia, tal vez te has dado cuenta que no es mi preferencia ser autorreferente o tomar ejemplos de mi vida personal. Quisiera hacer una pequeña excepción el día de hoy. Como muchos de ustedes saben, el día de hoy estamos de duelo con mi esposa, porque ella el día de ayer tuvo una pérdida de quien en vida ocuparía el rol de como su padre, que sería su tío, pero que ocuparía el rol de papá durante toda su vida. El día de ayer, aquella persona partió de este mundo, y el día de hoy estamos aquí nosotros dos, no porque seamos insensibles, porque no nos importe, sino porque la vida y la muerte dependen de Dios. Amén. No tenemos el control sobre esto. Hay profundos sentimientos y un dolor, pero no podemos renegar, contradecir o cuestionar aquello. Él tiene el poder para dar la vida y pedirla. Amén. Y para dar vida eterna si alguien se arrepiente. Y confiamos que las palabras alguna vez dadas hayan calado hondo en aquella persona. Les agradecemos por sus oraciones también. Quiero animarte a pensar en esto. Jesús tiene tal autoridad. Él la tiene ya. La pregunta es si tú lo ves así en tu vida y si tú le estás dando ese lugar a Él. El versículo 25, Él habla de que llegará un momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Nuevamente habla de su palabra. El versículo 24 dice, el que oye mi palabra y cree tendrá vida eterna. Por el poder de su palabra, Él dará vida eterna a aquellos que han creído. Y por el poder de su palabra, Él dará un nuevo cuerpo a aquellos también que han creído. Dice el versículo 25, a los que oyeren vivirán. Y aquí nos va a hablar el Señor Jesús de 3 resurrecciones. El versículo 26 acerca de la resurrección de Él mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y tiene la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esta es una pequeña referencia a su propia muerte y resurrección. Y cómo la muerte no tendría poder sobre su vida, porque la vida está en Él. Y Él es la vida. Versículo 26. Él tiene vida en sí mismo. Nuestra resurrección, nuestra vida eterna, todo en nosotros deriva de alguna manera de la suya, de su propia resurrección.
En él estaba la vida, dijo allá Juan en el primer capítulo. La tumba no puede retenerle porque él es el príncipe de la vida, Hebreos 2:24. Y Jesús puso su vida y luego la volvió a tomar, Juan 10. Para que los que oyen su palabra y creen tengan vida eterna. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Aquí nos habla de una segunda resurrección, la de los creyentes. Esta verdad se explica en los capítulos 4 de Primera de Tesalonicenses y el capítulo 15 de Primera de Corintios. La resurrección, lo hemos explicado muchas veces, no es reconstrucción ni tampoco volver a la vida. Implica que Dios nos dé un nuevo cuerpo para resucitarnos de esa manera en gloria. Como Cristo resucitó corpóreamente con un cuerpo glorificado, lo harán también los creyentes. La muerte no es el fin, ni tampoco será el creyente un espíritu incorpóreo en el cielo. Dios salvará al individuo entero, incluye el cuerpo y el espíritu. Y la resurrección de vida tendrá lugar cuando Jesús regrese en el aire y llame a sí mismo a los de su pueblo para vida eterna. Versículo 29, la segunda mitad. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Jesús en este punto nos explica que habrá una resurrección para los perdidos, que tendrá lugar inmediatamente antes de que Jesús introduzca el cielo nuevo y la tierra nueva. Este evento será cuando los muertos, grandes y pequeños, que no han puesto su fe en Jesucristo, comparezcan ante Él, porque Él es juez, tiene esa autoridad igual a Dios para dar y quitar y hacer lo que el Padre hace. Y porque Dios ha cedido la autoridad del juicio al Hijo. A los incrédulos se les dará un cuerpo también en esa resurrección, pero no cuerpos glorificados, para que puedan ser juzgados y sufrir el castigo en esos cuerpos. Y los cuerpos que fueron usados para el pecado sufrirán en su propia carne las consecuencias del pecado. Por tanto, el día de hoy quedamos en una especie de disyuntiva cada uno de nosotros. O él es un mentiroso, o él es quien dice ser y las cosas que afirma en este punto. Él afirma hacer lo mismo que Dios, dar lo mismo que Dios, tener la misma autoridad que Él. Y los creyentes debemos decidir si vamos a honrar o no debidamente a este juez autoritario que tenemos como Señor. El Padre ha entregado al Hijo todo juicio y le ha dado toda autoridad para ejercer este juicio. Hoy Jesucristo es el Salvador, pero un día será y se sentará como un juez. Y aquel día esperamos estar y haber oído y creído en su palabra para comparecer con gozo y no para condenación. Y quisiera animarte el día de hoy a preguntarte si has estado honrando debidamente al Señor, si has estado dando esta honra, o has estado hablando de Dios pero no de Cristo. Dices creer en Dios, pero te saltas a Jesucristo. Esto es el error fatídico de los religiosos de la época. Creían en Jehová, pero no quisieron creer en Jesucristo. Obedecían a Jehová, pero no querían obedecer a Cristo. Querían servir a Jehová, pero no a Cristo. La ecuación es a la inversa. Servimos a Dios cuando servimos a Cristo. Creemos en Dios cuando creemos en Cristo. Obedecemos a Él cuando obedecemos a Cristo. Y le estamos dando honra cuando honramos a Cristo. Mira lo que dice el libro de Malaquías, para terminar, por favor. Capítulo 1, versículo 6. Unas preguntas un poco retóricas aquí, a modo de conclusión. Dice la Biblia lo siguiente. Capítulo 1, verso 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor,
¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y además decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Quisiera animarte con estas preguntas. ¿Estás honrando debidamente la honra que merece nuestro Señor, obedeciendo como Él se merece ser obedecido y creyendo como Él merece ser creído? Si no, esta es una buena oportunidad para tomar compromisos y cambiar las cosas. Padre, te damos gracias.